Unas novedades importantes, semana clave terminó agosto, la inflación y los aumentos que se vienen. Hola Damián, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. ¿Los aumentos asustan o no tanto en el marco de la inflación actual y proyectada? Bueno, si vos ves los aumentos que se vienen para esta semana en el mes de septiembre, a partir de mañana de hoy comienza a aumentar el luz y gas en el orden de el 4%. Si vos ves, ahí tenés el orden del 4%. Si vos ves hoy cuál es el costo real y qué es lo que se viene para adelante, bueno, todavía falta mucho para cubrir el total de la tarifa. Básicamente, ¿por qué? Porque en parte el gobierno tiene como objetivo eliminar subsidios nacionales a los efectos de sustituir, digamos, incrementar su nivel de recaudación ante la eliminación del impuesto país. Gagua, que aumenta 4,4%, estaríamos en el 100%. O sea, una persona una familia que hoy está pagando su boleta de agua, ya estaría pagando el 100%. En el caso de gas natural está en el orden del 30% respecto al costo real. En el caso de electricidad está en el orden del 40%. Y transporte es una incógnita. No sabemos qué va a pasar con el transporte. Hubo una mesa entre Luis Caputo y Jorge Macri para ver cómo negocian el tema de la coparticipación pendiente y los subsidios para el transporte en el AMBA. Hoy, del costo real del transporte público se paga el 25%. Ajá. Con una idea de traspaso, ¿no? De lo que son todas las líneas que circulan solamente por la ciudad de Buenos Aires, que no sé eso, o sea, terminaría de todas formas igual afectando al bolsillo de quienes toman esas líneas. Bueno, sí, sin ninguna duda, siempre lo decimos en términos comparativos al interior del país. Seguramente el valor del colectivo, incluso manteniéndose el subsidio o incorporándose el subsidio de la ciudad, estaría en el orden de los 651 pesos. Hay que ver qué pasa con esa parte de Nación. Nos faltó un aumento, y lo quiero decir, que es el ICL, que es el índice de contrato de locación. Porque miren lo que pasa, y muchos televidentes se van a sentir identificados con esto. Con la ley anterior, ley de alquiler, ese ICL aumenta 243%. Si un televidente estaba pagando en agosto del año pasado 140.000 pesos de alquiler por su monoambiente, ahora debería pasar a pagar 480.000 pesos. Ajá. En mercado, el valor de ese ambiente lo podés conseguir por 380.000. Miren la falacia y miren la metáfora de que, eliminada la ley de alquileres, a valor de mercado se consigue más barato que lo que te dejó la ley. Dami, te quiero consultar por uno de los que fue los temas de la semana, avanzando con esto que tiene que ver con lo que el gobierno menciona como la desregulación y empezar a sacar decretos, leyes que no tenía, que básicamente nos entorpecían. Se puso fin a varios pagos en los que intervenía SADAIC. ¿Qué implica esto? Y sobre todo, ¿cómo nos implica en el bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos de pagar? Por ejemplo, cuando vamos a un hotel, a una fiesta. Bueno, en principio esto empezó por los hoteles, porque los hoteles en el medio de la pandemia, con habitaciones vacías, se pagaba por televisor que nunca estaban encendidos, e incluso con capacidad instalada del 30%, alojamiento del 30%, pagaban por televisión vacía. La realidad que durante mucho tiempo se extendió a comercio minorista. Eso generó que tanto SADAIC como ADICAPIF intimen judicialmente a los comercios que tenían deuda, acumulaban deuda. ¿Por qué? Porque venía un inspector, te labraba una multa y eso implicaba intereses impunitorios. Recuerdo comercios de indumentaria que nada tienen que ver con la música, pagar punitorios impresionantes. Bueno, ahí están viendo el tuit que puse. Básicamente, ¿por qué? Porque esas inspecciones generaron acumulación de deudas recontramillonarias contra comercios. Reitero, no eran cines, teatros, salas de cine, eran comercios que, por ejemplo, vendían indumentario, calzado y tenían que pagar multas millonarias. Bueno, a partir de este decreto, efectivamente, se deja de cobrar esta impuesto, esta tasa que efectivamente se cobraba de SADAIC. Pero ojo, esperemos la reglamentación, porque también quiero ser objetivo. El director de SADAIC salió con una opinión en la cual él considera que muchos de los establecimientos que incorpora este decreto quedan exentos del retiro de tasa, y también pone en duda el tema de los hoteles. O sea que veremos la reglamentación y vemos cómo efectivamente esto se termina implementando, porque, reitero, el director de SADAIC
manifestó que él tiene hasta dudas sobre los hoteles. Veremos cómo sigue. Claro, totalmente. ¿Y los jubilados? ¿Qué va a pasar con ellos? Recién hablamos con un especialista, pero digo, en términos económicos. Claro, ¿cómo se soluciona el tema? Ahí está. Jubilaciones, 7 años con 4 fórmulas jubilatorias diferentes y pérdida de poder adquisitivo. Piso en febrero 24, récord solo comparable al 2001. Luego recuperación de febrero a julio 24. Problema no es la fórmula, sino otorgar moratoria sin recurso ni financiamiento validado por Congreso Nación. Y ahí lo explicás, ¿no es cierto, Damián? Sí, porque ahí lo que estás viendo es que vos ves que en términos del haber jubilatorio, en términos, digamos, ajustado por inflación, el mayor haber jubilatorio correspondió al año 2012-2013. Fue 424.480 pesos a valor de hoy. De ese momento, ya el peso de las moratorias, incluso pisar la pirámide respecto de las jubilaciones, porque se pisó efectivamente los que deberían tener haberes medios y altos, bueno, llevó a que hoy la jubilación esté en el valor actual y haya perdido poder adquisitivo del orden del 31% para las jubilaciones mínimas, y para el caso de los haberes medios y de los haberes altos, perdió 44,6%, que no hay efectivamente ningún tipo de recomposición. Digo, pagaron también los haberes medios y altos para subsidiar de alguna manera los haberes mínimos y aquellos que entraron por moratoria, pero a pesar de eso, cayó en términos reales el poder adquisitivo de la jubilación en los últimos 5 años, ¿no? Claro. Este es el problema. Totalmente. Y no hay, chicos, hacia adelante, se vetó la ley, veremos qué determinación toma el gobierno, veremos si es compensar con algún bono, si efectivamente hay algún tipo de compensación. La mayor pérdida se dio en febrero de este año, dato de hoy, Silvia, están en La Nación. A partir de hoy, la jubilación comenzó a recuperar poder adquisitivo, pero efectivamente los jubilados están en una situación compleja. Compleja en el presente, pero hacia mediano y largo plazo el sistema es absolutamente insustentable y yo creo que eso sí efectivamente debe debatirse en el Congreso. ¿Y cuáles son los recursos? También se deben debatir en el Congreso hacia adelante para financiar el sistema jubilatorio. Por eso ahí la gran duda es siempre la misma, ¿no? Que lo hablábamos recién con Florencia Marcarián, abogada previsional. ¿Cómo hacemos para levantar esto, no? Digo, porque por ahora siempre estamos corriendo atrás de la tortuga, ¿no? Poniendo parches, discutimos sobre una ley que en definitiva eran 13.000 pesos más, que seguramente, digo, ayudan al jubilado, no le quiero restar importancia, pero digo, siempre son parches en definitiva, ¿no? Claro. Digo, y la cuestión de fondo nunca se resuelve desde hace décadas. Agus, pensá lo siguiente, vos podés financiar todos tus gastos si vos no laburás más acá en La Nación, en otros medios, si efectivamente no tenés ingresos para financiar tu nivel de gasto corriente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el sistema? De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina, hoy el sistema se financia por cada 1,7 activos, se financia un pasivo. Para financiar el sistema se necesitarían 4 activos, es decir, 4 empleados financiando al pasivo. El sistema está roto. ¿Cómo se logra tener más activos? Con 2 situaciones. Una, creciendo la economía para generar empleo. Y la otra, y se habló esta semana, coloquio, y el gobierno citó a todas las cámaras empresarias, evitando, ahí tenés muchos abogados, evitando la litigiosidad, porque con litigio y con riesgo sobre la empresa tampoco va a haber empleo. Mucho para trabajar por delante para que efectivamente el sistema incorpore mayores empleos activos para financiar pasivos, ¿no? Claro. ¿La inflación prevista para agosto? 3,8% es lo que nos da a nosotros la inflación. A algunas consultoras les da menos. Es una inflación que estaría efectivamente a la baja. Mes de septiembre que comienza a partir de mañana con una medida que el gobierno espera que impacte sobre precios mayoristas, la baja del impuesto país. El gobierno, los últimos precios mayoristas dieron 3,1%. El gobierno ya espera que en el mes de agosto sigan bajando y que conduzcan el mes de septiembre con esta baja de impuesto país a ese famoso 2%. Los minoristas, y ahí está el gran desafío, irán en octubre, noviembre y diciembre hacia ese núcleo del 2%, es parte de la estrategia del gobierno. Esta baja del impuesto país tiene una virtud y 2 desafíos. La virtud es que baja el costo de las importaciones, eso impacta insumos y materias primas sobre bienes durables, ejemplo, sector automotriz, electrodomésticos, etc. Los 2 desafíos son frente fiscal, porque efectivamente te saca recaudación, y frente importador. Ahora es más barato importar y efectivamente muchos estaban a la espera de esta baja de impuesto para generar nivel de importación. ¿Tenemos los dólares? Ese es el otro desafío, acumular reservas, ¿no? Claro, ese es el gran totalmente. desafío, ¿no?
Bueno, Muy Damián, bien. muchísimas gracias. Gracias, por este Damián, por contacto. tu Te mandamos informe. un abrazo. Un placer, abrazo grande, chicos. Señor Franco, en una última, agradeciendo la visita. La realidad, para cerrar, quiero hacer un pequeño combo de todas las causas que vimos, ¿sí? Yo creo, nuevamente, y después de un gobierno nuevo que tenemos, y estamos en un gobierno nuevo, que hay una oportunidad histórica en la Argentina. Si la Argentina de verdad, a nivel judicial, no se pone los pantalones largos, vamos a estar complicados nuevamente por muchas generaciones. Tenemos la oportunidad histórica real de que las instituciones están a la altura de lo que la sociedad está esperando. Y lo sé porque aparte soy ciudadano, aparte de ser abogado. Correcto. Está esperando otra respuesta en tiempos y en eficacia. Las causas no pueden durar La justicia 15, 20 años. tiene la pelota, ¿no? La justicia tiene la pelota, el ministro de Justicia tiene la pelota, Sí. y un montón de cuestiones Correcto. complementarias que hacen que la Argentina podría ser mejor desde lo judicial y tendríamos un mejor país en todo contexto. Gracias. Jorge, antes de irnos, ¿coincidís con Gastón en que Alberto Fernández podría salirse con la suya? No, yo creo que, primero, que todo imputado merece ejercer su derecho de defensa, tengo la obligación de decirlo, y no tiene que probar su inocencia, es inocente hasta que se rompa esa presunción que bien tiene. Correcto. Ahora bien, de lo que conocemos, yo entiendo que su situación procesal es compleja y permitiría, si se corroboran esos delitos, un cumplimiento efectivo, no una libertad condicional. Creo que al ser unos temas de género los que están en juego, se le va a complicar mucho hacer lo que se llama probation, conciliación de la extinción de la penal. Es decir, tiene una complicación que va a tener que debatir. Totalmente. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Gastón. Daniel, ¿cómo sigue la causa Seguro? Vos que seguís el paso a paso. ¿Hay nuevas medidas de prueba en los próximos días? Tenemos que esperar que decide la Cámara Federal en cuanto si Ercolini sigue siendo el juez. Hay un peritaje en marcha para saber este tema de las comisiones, pero yo un poco para responder lo que decía un poco recién Franco, acá además hace falta nuevas herramientas para los jueces que investigan la corrupción, Hugo, porque tenemos la ley del arrepentido, pero nunca tenemos la ley de extinción del dominio. Claro. Ustedes recuerden que cuando empezó este tema de la violencia de género, un abogado, que no son los que están acá, pidió $1 millón a Alberto Fernández para defenderlo. Esa es la realidad. No es el tema del Código Penal y las leyes, sino esos niveles de corrupción. Y esta semana, con esto quiero terminar, una buena noticia para estas herramientas nuevas para los jueces. Leonardo Fariña no va a ir a la cárcel en la que se llama la ruta del dinero K2, Sí. Claro. porque el tribunal oral que juzgó la compra del campo del Entrevero en Uruguay Sí. le computó la colaboración de él Totalmente. para avanzar en esta nueva condena contra Lázaro Báez. Claro. Esas son las herramientas que hacen falta a los jueces. ¿Te quedas un minuto más? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ramiro Marra, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, están? noches. Muchas ¿Cómo gracias va? por la invitación. Bienvenido. La decisión del veto total de Milei, ¿es una decisión política, además de económica? ¿Y qué pasa si se cambia? Mira, yo creo que en esta nueva Argentina empieza a haber conceptos que antes no se tenían en cuenta de parte de la dirigencia política. Yo creo que acá hay una conciencia de responsabilidad fiscal. No se puede hacer todo simplemente para la tribuna. Se tiene que entender que hay que tener una responsabilidad fiscal para seguir teniendo superávit y seguir trabajando de una manera ordenada para favorecer a todos los argentinos. Porque después, si no, hay argentinos que ganan y otros que pierden. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas. ¿El veto total es solamente una decisión económica o hay también un gesto político de plantarse frente al Congreso? Creo que van de la mano de la decisión política de la económica, pero el presidente es muy claro cuando dice que lo más importante es la cuestión económica, que el mayor problema que tenemos hoy en la Argentina es económica. Después lo político, por supuesto, si no acompaña va a ser más difícil. Y es ahí cuando el presidente tiene que tomar decisiones políticas que avalen su política económica tan importante como es el superávit. Bueno, obviamente hablando de política, ese veto se dio también después de una reunión importante con varios representantes de la Cámara de Diputados, de espacios con los que se puede llegar a un diálogo. Ya sabemos que con el kirchnerismo no hay negociación, pero con los espacios que estuvieron el otro día con Javier Milei, sí. ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir? Digo, ¿cuál es tu análisis político en ese sentido? Yo creo que lo que está pasando en la Argentina es un proceso de reformas y de cambios profundos que se tienen que mantener en el largo plazo. Claro. Y para eso, por supuesto, que hay que trabajar con todos los dirigentes políticos y espacios políticos que crean que lo que está decidiendo el presidente es lo correcto. Por eso es la convocatoria Claro. a la reunión.
para poder ya hacer un espacio mucho más amplio y poder seguir creciendo. Las coaliciones y las internas, no nos vamos a meternos ahí, pero es cierto que el gobierno ha ayudado, como pasó, recuerdo en el gobierno de Cambiemos, a denunciar causa de corrupción. Y una de las novedades, contábamos